Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. El TMEC y Gafi definirán el atractivo de México en 2026. También menos gente busca trabajo y más lo hace en la informalidad. Y exjuzgadores apuestan por la docencia en lo que esperan sus indemnizaciones. Es martes 30 de septiembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de ESG en Expansión, también editora de Inteligencia en nuestra casa editorial. ¿Cómo estás, Ros? Hola, Gonzalo, bastante bien. ¿Tú qué tal? Todo en orden en esta, pues, bonita mañana de martes, en la que, bueno, entre otras cosas, y antes de pasar con el primer tema, de manera muy breve, resulta que ayer por la tarde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que tanto él como el presidente estadounidense Donald Trump están ya de acuerdo en un plan para la paz en Gaza. A ver, los detalles, pues básicamente es que la zona será desradicalizada, eso es lo que dice Israel, y libre de terrorismo. También habrá una reconstrucción en beneficio del pueblo gazatí. Y bueno, si ambas partes aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato. Habrá un plazo de 72 horas tras la aceptación pública de Israel de este acuerdo, así como de la recepción de todos los rehenes que deben ser devueltos. Y bueno, otros detalles adicionales que, bueno, de saque podrían poner pues fin, ¿verdad?, a este largo conflicto. Creo que otro punto importante es que Gaza sería gobernada bajo una administración transitoria temporal a cargo de un comité palestino tecnocrático, dicen, apolítico, responsable de gestionar los servicios públicos y municipales para el pueblo de Gaza. Bueno, en lo que se desarrolla más esa información, vámonos ya con el primer tema, porque 2026 será el año de la confianza, o uno en el que México deberá mostrar que es un destino atractivo, y lo hará en dos frentes, Ros, TMEC y a través de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como Gafi. Fíjate que parecieran dos temas separados, pero en realidad van muy de la mano. Uh-huh. El primero, el TMEC, marca las reglas de integración comercial con los principales socios del país, Estados Unidos y Canadá. Y el segundo, que le vamos a llamar Gafi, evalúa la solidez del sistema financiero mexicano frente al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, un tema que si nos han leído, saben que viene muy pegado con el tema del TMEC y todo el tema tratado comercial con Estados Unidos. Y no solamente si nos han leído, Rosy, también nos han escuchado, ya que creo que uno de los principales puntos de este primer año de gobierno, que se cumple precisamente mañana, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es o fue la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y que llevó a 3 instituciones financieras importantes aquí en México a ser señaladas, ¿verdad?, como apoyadoras de este crimen internacional. Es por ello que la evaluación de Gafi es tan relevante para el sector financiero como lo es para el comercio, la renegociación del TMEC. Sí, y fíjate que México ahorita está bajo el régimen de follow-up, lo que significa que el país tiene que reportar los avances en materia de prevención y lavado de dinero, más no es una sanción. Esto es importante porque más bien tiene que seguir elevando el país los estándares y mostrar al mismo tiempo cooperación y que los progresos deben de ser tangibles. Básicamente, esto que nos dice Ross, estimados podescuchas, es que nuestro país está bajo la lupa. No estamos todavía castigados, no tenemos una sanción, no hay algo que Gafi en este momento diga o ponga a nuestro país en una lista negra, por decirlo de alguna manera. Lo único es que sí hay una mayor vigilancia, hay una
mayor observación de las acciones que hace nuestro país, sobre todo a raíz de lo acontecido a principios de este año. Y bueno, ¿qué más nos dicen además los especialistas, Ros? Fíjate que, y lo mismo, o sea, esto puede parecer a lo mejor como muy lejano o que no nos impacta tanto, pero al final de cuentas el tener una mala evaluación aquí hace que haya menos apetito hacia corresponsales bancarios, también menos flujo de inversión. Menos inversión se traducen también en menos empleo y al final de cuentas termina afectando a la economía y los bolsillos de todos. Y bueno, eso es desde el lado de Gafi. Del lado del TEMEC, ya lo hemos platicado ampliamente, entre más certidumbre haya para la inversión, entre las empresas tengan más claro o más claras las reglas del juego del comercio con Estados Unidos, del cual depende pues prácticamente más del 80% de nuestro comercio exterior, será más saludable desde luego para la economía mexicana. Y sobre estos dos puntos depende prácticamente el desempeño económico en el 2026, Ros. Parece irónico, ¿verdad? Pero son estos dos pilares, o serán estos dos pilares las claves para poder afirmar o para poder estimar cómo nos irá en el 2026 más allá del Mundial. Sí, no, totalmente. O sea, el Mundial va a dejar una derrama importante, pero de esto depende el futuro de la economía del país. Y bueno, como bien saben, y ya se los comenté, la presidenta Sheinbaum cumplió un año como mandataria, así que hicimos un balance que incluyó temas como la seguridad, el impacto económico, Pemex, programas sociales, la reforma judicial, desde luego. No se lo pierdan, fue en nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía. Les dejamos la liga en la descripción de este daily. De verdad, vayan a darle play, me parece que fue un podcast o un episodio de balance muy, muy rico en el que seguramente se acordarán de cosas que pensaban que ocurrieron hace ya un montón de tiempo, pero pues no tanto en realidad. Apenas, insisto, llevamos 1 de 6 de esta administración de la presidenta Sheinbaum. Bueno, la siguiente nota, Rosa, hablando de economía, me dejó, la verdad, bastante preocupado porque en nuestro país cada vez menos gente busca trabajo, pero más personas lo hacen en la informalidad. Y esto porque de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, la tasa de participación económica pasó de 60.2% hace un año a 58.8% al cierre de agosto de 2025. Y de nuevo, aunque pudiera parecer un cambio pequeño, quiere decir que 274,000 personas dejaron de trabajar o de plano buscar empleo. Fíjate que a ver, la cifra bajó, pero ya cuando vemos la tasa de desempleo, esta se mantuvo baja, en menos de 3%. Uh-huh. El problema es que la informalidad cobró fuerza, porque más de la mitad de los trabajadores están bajo alguna condición de informalidad. Y recordemos que esta es la gran característica, yo creo, también de la economía mexicana. Totalmente, Ros, porque parece que los datos de empleo siempre tienen, digamos, un pequeño asterisco. Pareciera que hay, digamos, o que la gente está ocupada, pero mucha parte de ello, un porcentaje muy amplio, más de la mitad de nuestra población, lo hace en la informalidad, lo cual pues le resta desde luego beneficios de seguridad social, pero también hay un impacto importante también sobre la recaudación y sobre la dinámica misma de la productividad y desde luego del crecimiento económico. Sí, y fíjate que también si vemos la proporción es mayor a la del año pasado e incluso en las ciudades donde se concentra el empleo formal, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde cada de 4 o 10 trabajadores están en la informalidad, un poco también esta parte que comentabas. También un dato interesante es a nivel subocupación. Esta bajó a 7.1 desde 8%. Correcto, lo que significa que cada vez menos trabajadores dicen necesitar más horas de empleo. Hay otro dato llamativo y es el de los ingresos. El número de personas que gana hasta un salario mínimo se redujo en 2.8 millones de personas, mientras que el grupo que no especifica cuánto percibe creció en 2.5 millones, lo cual dificulta mucho saber si realmente hubo una mejora en el ingreso o hay problemas en la forma de medirlo. Lo que sí vemos, Ros, es que nuestra economía, pues sí, tiene esta característica que bien resaltas, y es que cuando hay problemas de empleo, cuando hay problemas con la economía, la gente recurre a la informalidad que se ha vuelto pues tan frecuente, ¿verdad? Y que al mismo tiempo pues es una válvula de escape, una válvula para liberar cierta presión del mercado de trabajo.
Y bueno, vamos a cambiar de tema, Ros, porque hablando del tema de buscarle por otros lados para poder llevar el sueldo a casa, resulta que varios exjuzgadores han apostado por la docencia para vivir en lo que esperan sus indemnizaciones. Hablamos de estos empleados o exempleados del Poder Judicial, quienes quedaron fuera de su trabajo, ¿verdad? Tras la elección del verano y bueno, tras el arranque del Poder Judicial a principios de este mes que ya termina, y han encontrado en dar clases, ¿verdad? En mostrar o en enseñarle a quienes se quedaron en el Poder Judicial cómo hacer la chamba, pues una forma de ingreso, un modo de vida. Y es que la verdad es que sí la tienen difícil, porque al final del día la Constitución establece que quienes fueron ministros, magistrados o jueces no pueden ejercer en la abogacía dentro del mismo circuito judicial, ni ocupar cargos políticos, elección popular, ni secretaria de Estado, fiscal, o sea, no pueden hacer nada durante 2 años. Es decir, fíjate nada más la ironía de nuestro Poder Judicial. No había bronca de que no tuvieras experiencia para ejercer alguno de estos cargos, pero las personas que tenían o que la tenían toda en el pasado no pueden ejercerla o no pueden ejercer su experiencia, su conocimiento, no pueden aplicarlo en algún otro cargo relacionado con el derecho. Bueno, por eso quienes quedaron entonces fuera del Poder Judicial ya comenzaron a dar cursos. Y nuestra colega Yaret de la Rosa platicó con varios de ellos. Hay uno muy interesante, como es el caso de Reina Rodríguez, quien fue jueza federal adscrita al 4º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato. Ella se opuso a la reforma judicial y aunque podía mantenerse en ese puesto hasta 2027, decidió pues dejarlo este año tras 25 años de servicio para no trabajar para quienes ella considera destruyeron, ¿verdad?, tanto de su labor, y ahora ella promociona un curso intensivo en derecho laboral desde sus redes sociales. Fíjate que otro caso es el de César Roberto Hernández. Él tiene 10 años de carrera judicial. Participó en las elecciones para juez de distrito, pero perdió. Entonces, en agosto dejó el Poder Judicial y ahora está dando cursos en el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica sobre temas como audiencia inicial, vinculación a procesos y medida cautelar. Fíjate que también hay un caso interesantísimo que es el de Roberto Pozán Tornero, quien llevó casos como el de Armando Escárcega, el patrón, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, y bueno, participó en las elecciones del 1 de junio para ser juez de distrito. Perdió y ahora da asesorías, consultorías jurídicas y clases como un taller de extradición internacional y procedimiento, estrategias y jurisprudencia en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, que arrancó desde inicios de septiembre. Entonces, la verdad es que vemos cómo se ha transformado, ¿verdad? Ahora, pues esta experiencia en clases, en cursos, en este, como dice nuestro querido Fer Guarneros, reskilling judicial para gente que pues no tenía ningún conocimiento o tenía muy poco para aprovechar el que tenían otros que salieron luego de décadas de labor en estos juzgados. Y es que aquí te das cuenta que nadie la tiene segura. Hay incluso, por ejemplo, están viéndose obligados a buscar este tipo de alternativas, ya que comentan que todavía no les pagan la indemnización. Habrá que ver cuánto tiempo se van a tardar y también, como no les han pagado, dicen que prevén manifestarse para exigir este pago. Y solamente así, en una manifestación, en un cierre de alguna avenida, voltearán a verlos y recordaremos que pese a que este nuevo Poder Judicial ya lleva algunas semanas andando, pues el pasado todavía los persigue. Y bueno, vámonos ahora a platicar, Ros, de un tema inmobiliario, porque el norte del Valle de México concentra la adquisición de nuevas viviendas. En gran parte de esta zona del país, los agentes buscan compradores sin éxitos y las desarrolladoras prueban ya varias fórmulas para reactivar sus ventas en un contexto de menores transacciones, y hablamos de los municipios de Zumpango, Tecámac y Tizayuca, que si bien recuerdas, por allá en el sexenio de Felipe Calderón fueron un boom, ¿verdad? Miles de personas adquirieron una casa en estos municipios mexiquenses y también aledaños a Hidalgo.
Y de pronto, pues bueno, la lejanía a los centros de trabajo, las dificultades de las vías de comunicación, la inseguridad, terminó vaciando estas zonas que ahora buscan revivir. Y están reviviendo, Gons. Y la verdad es que esta noticia me pone bastante triste porque no están para saberlo, pero mis padres viven muy cerca de Tizayuca y voy muy seguido para allá. Uh-huh. Y el paisaje ha cambiado brutalmente. O sea, parece que no, pero en un par de años el paisaje ha cambiado completo. De ver campo y flores y árboles y sabes, todo bonito, a ver desarrollos inmobiliarios, ya sabes, estas casitas unifamiliares, uh-huh, parejas. Es impresionante el cambio en estos municipios. Además, muchos de estos desarrollos, Ross, en el completo abandono, muchos de ellos bastante descuidados, son zonas que, pues también de acuerdo con datos de seguridad, reflejaron en el pasado un incremento en la incidencia delictiva. Pero mira, de acuerdo con la consultora inmobiliaria Tinsa México, durante el segundo trimestre de 2025, la región norte concentró 3,500 unidades, equivalentes al 46% del total del inventario, con un crecimiento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Zumpango, también en el Estado de México, se ubicó en primer lugar con poco más de 1,030 ventas y un crecimiento de 5%. Y de ahí le siguió, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital del país, con cerca de 940 operaciones, en tanto que la alcaldía Benito Juárez retrocedió 15%. Es un poco como ver este efecto, ¿verdad?, de mediano plazo del desplazamiento de muchas personas que han tenido que dejar estas alcaldías céntricas en la capital del país para irse un poco más o bastante más a las afueras de la ciudad. Y es que también una de las cosas que ya hemos platicado aquí y que pueden leer en Expansión es el tema de los precios. O sea, los precios en la Ciudad de México y en algunas alcaldías específicamente se han vuelto insostenibles. En cambio, en lugares como Zumpango, Tecámac, la verdad es que son bastante más bajos y son, en lugar de departamentos, hablamos ya de casas. Es correcto, Rosy. La verdad es que sí cambia bastante la forma en la que se ha estructurado o en la forma en la que el mercado ha replanteado en los últimos meses, en los últimos años. Hay otro factor interesante, y es que el crecimiento del mercado residencial también coincide con la expansión industrial y logística alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay algunos corredores como el Zumpango AIFA que ya captan inversión por su ubicación estratégica, lo cual también se traduce en que hay personas que quizá antes tenían su trabajo en la Ciudad de México y en lugar de desplazarse desde su lugar de vivienda hasta su centro de trabajo en la capital del país, es muy probable que también ya hayan encontrado alguna alternativa más cerca de casa y de nuevo relacionada a el efecto del AIFA. O no tanto, Gons, también puede ser la misma dinámica de movilidad. O sea, muchas veces de Zumpango a, ¿qué te gusta?, Polanco, te puedes hacer 2 horas y media, casi lo mismo que te puedes hacer de la zona sur a Polanco. No, totalmente de acuerdo, Ros. Es decir, es bastante relativo, como lo acabas de mencionar. De Zumpango al centro 2 horas, pero lo mismo te puede ocurrir de la salida a Cuernavaca hacia el mismo punto o el mismo punto de concentración laboral. La realidad es que todavía batallamos y lo seguiremos haciendo durante algunos años con este asunto de la distribución, ¿verdad?, de la vivienda, y con un mercado inmobiliario que se mueve de forma bastante agresiva. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, una buena noticia sobre todo del mundo del ESG. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Ross, la Semana del Clima de Nueva York 2025 se llevó a cabo la semana pasada y sobre la mesa se dejaron varios compromisos, propuestas, apuestas estratégicas para darle un impulso a la acción climática global. Esto ante el umbral que ya llega la COP30 en Brasil. Sí, fíjate que una de las cosas más importantes que se pudo ver en esta semana fue la presentación de las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, y me van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, son los planes y objetivos que tiene cada país, que debe de establecer cada país para lograr los objetivos del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento global 1.5 grados centígrados. Es importantísimo porque sin una meta, sin un objetivo claro, no hay camino para llegar. Entonces, quienes ya presentaron estas nuevas contribuciones fueron Reino Unido, Japón,
y Australia. Y es un gran avance pensando que para la COP30, que es en noviembre, el resto de los países también tiene que hacer estas actualizaciones. Fíjate que, Ros, una de las propuestas que más llamó la atención y en lo particular, de verdad, también me hizo pues voltear a verla con cuidado, fue la de elevar la dimensión legal de los compromisos climáticos. Y es que durante el evento se realizó una campaña diplomática para consensuar una resolución de la Asamblea General que convierta la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, la cual establece que no actuar frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. Entonces, esto va a pasar de ser una mera recomendación, entre comillas, a un mandato reconocible por el sistema multilateral. Es decir, quien no cumpla con sus metas, habrá consecuencias, Ros. Y esto es importantísimo también, porque, a ver, es como la dieta. Si no te obligan y si todo es voluntario, la haces un par de días y luego se te olvida. Maldita sea. Es que es así. Aquí tiene que haber consecuencias tangibles, legales, para que cada país de verdad cumpla con sus objetivos. Que sea un mandato legal, no hay de otra. Que además, Ros, hay una cosa muy importante que debemos reconocer, y es que la época o los años de prevención, los años para poder mitigar los efectos del cambio climático han quedado atrás. En estos momentos nos queda gestionar mucho de las consecuencias de la inacción del pasado, y es por ello que, pues, a apretar. Solamente se tiene que apretar este tipo de acciones. Sí, y fíjate que justo es eso, Gonz, eso que estás diciendo. Hemos hablado muchísimo, se ha hablado muchísimo de qué es lo que hay que hacer. Ahí viene el calentamiento global, ahí viene el cambio climático, y hemos actualizado metas como país, como país y como empresa. Pero el problema es que la implementación se debe concretar. De nada sirve un discurso bonito si no hay una acción. Pues muy de acuerdo, Ros. Después de mucho bla, 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 viene el momento de poner manos a la obra. Y ya con esto llegamos al cierre de este episodio de martes. Muchas gracias, Ros Lara, por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ustedes, Gonz. Como siempre es un gusto. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en nuestras redes, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.